Vamos con mi querido Enrique Perret. Fíjese que este tipo de centros de estudio y tanques de pensamiento como el que él representa en Estudios entre México y Estados Unidos, hoy tienen algunos temas que se están empezando cada vez con más intensidad a manejar entre los analistas de la relación entre los dos países. Una agenda muy compleja, pero que puede ser más o menos compleja en función de la voluntad política de uno y de otros gobiernos para tratar de llegar a entendimientos. Y con esto, Enrique, te saludo esta mañana allá en Washington, en los Estados Unidos. Buenos días. Gracias, Pedro. Buenos días. Un saludo a ti y a tu auditorio. Y pues sí, Pedro, mira, hace 8 meses arrancamos nosotros en la US Mexico Foundation, en conjunto con el IMCO en México, a analizar de lo que están hablando, lo que están escribiendo 24 centros de investigación, de los cuales 16 están en los Estados Unidos y 8 están en México. Centros de investigación de gran relevancia, algunos de ellos con más de 100 años de existencia. Y lo que estamos viendo es saber de qué está, cuando hablan de la relación México-Estados Unidos, ¿de qué hablan? ¿Cuál es su enfoque? ¿Cuáles son sus preocupaciones y qué oportunidades ven? Entonces cada 15 días, Pedro, hacemos un corte de todas las notas, reportes, estudios que estos centros publicaron en esa fecha. Después de 8 meses, Pedro, pues como entenderás, ya tenemos más de 300 reportes, publicaciones que los centros han hecho y basado en eso empezamos a entender pues algunas tendencias. Por ejemplo, ¿de qué es de lo que más hablan los centros de pensamiento enfocados en México y Estados Unidos? 21% es sobre comercio internacional, Pedro, que es, digamos que las notas, el mayor número de notas o reportes o documentos. Después, 18% seguridad y gobernanza. Otro 17% de ese mundo de reportes hablan sobre la relación bilateral más en un ámbito institucional. Y luego tienes otros muchos grupos como el tema de migración, el tema de la relación entre los propios presidentes, las elecciones, el tema energético. Energía, por ejemplo, Pedro, ocupa solamente el 4.6% de todas las notas, siendo que es un tema, pues vaya, prioritario en la agenda México-Estados Unidos. Y aquí lo que empezamos a ver, Pedro, es, bueno, ¿de qué están hablando más? ¿Cuáles son las palabras que más utilizan? Evidentemente, la palabra, por ejemplo, más vinculada al tema comercio internacional entre Estados Unidos y México es China, porque hay un tema ahí, evidentemente hay una clara competencia entre Estados Unidos y China en la que México puede apoyar, digamos, a Norteamérica. Está todo el tema de cadenas de suministro, es otra palabra muy utilizada. En el tema de la relación bilateral, seguridad y gobernanza, la palabra que más se utiliza es AMLO como tal, así con las siglas. Y Pedro, lo que más vamos viendo es también de qué es de lo que los centros no están hablando. Bien interesante, pues ver de qué hablan, pero también encontrar los huecos, de qué no están hablando. Y un tema que además sé que te apasiona, Pedro, es, por ejemplo, el futuro del trabajo, the future of work, ¿no? No estamos hablando de eso cuando hablamos de México y Estados Unidos, que me parece que deberíamos de estar haciendo análisis sobre el futuro del trabajo regional. Tú y yo sabemos, Pedro, que gran parte de por qué Donald Trump llegó a donde llegó fue porque una gran parte de los Estados Unidos, el famoso Rust Belt, su tema principal era el trabajo. Perdieron miles de trabajos por la automatización, la aceleración de la robótica en industrias como el acero, el automotriz, el manufacturero. Entonces tenemos que poner atención en eso y no lo estamos haciendo. Y de esa forma nosotros tratamos de hablar con los centros de investigación y tratar de ver si pueden dedicar tiempo y esfuerzo a estos temas. ¿Cuáles son los centros que más están publicando, Pedro? El Woodrow Wilson Center, el México Institute del Woodrow Wilson Center, aquí en Washington. Ahí hay un dato relevante. Woodrow Wilson fue todavía el único presidente con PhD en los Estados Unidos
Y entonces el Senado y el Congreso de Estados Unidos, en lugar de dedicarle un monumento físico como el Lincoln, el Washington, el Jefferson, le dedicaron un think tank, un centro de investigación, y todos los años reciben mucho presupuesto por el Senado en este ámbito. Está también el CSIS, está también Brookings, el Baker Institute en Houston, publicando muchas notas muy efectivas. Otro, digamos, y con eso cierro, Pedro, otro gran hallazgo, digamos, para nosotros, vaya, fue muy importante, el que en México no existe, Pedro, un centro dedicado a la investigación y el análisis de la relación México y Estados Unidos. No existe. Ni la UNAM, ni el Poli, ni el TEC de Monterrey incluso tienen algún centro dedicado a la relación México-Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, el COMEXI, que ve las relaciones de México con el mundo, no específicamente con Estados Unidos. Y bueno, creo que tenemos que empujar hacia allá, Pedro, en un futuro. Sí, tenemos que fijar hacia allá. Y fíjate que ahora que te escuchaba, trataba yo de analizar la historia de la relación entre presidentes, porque finalmente ahí es en donde está el bonding, ¿no? Y recuerdo aquella en la que llegó Jimmy Carter a visitar al presidente López Portillo. El presidente López Portillo lo recibió con la mano estirada y no le dio un abrazo, que es muy nuestro, ¿no? Y cuando le preguntaron por qué no le dio el abrazo, dijo, porque no quiero que vean a presidentes de México que de una manera muy folclórica lo recibimos con este tipo de formas excesivas de cariño que para ellos no son importantes, no son relevantes. Hoy veo el desencuentro, porque se ve un desencuentro por las entrelíneas, porque estamos acostumbrados a interpretar las entrelíneas, y cuando Biden dice en su primera conferencia de prensa, el problema migratorio en la línea fronteriza entre México y Estados Unidos tiene que ver con que México no quiere recibir de vuelta a sus connacionales, se me hace como un dardo envenenado, ¡zum! Así, de salida, que va en contraste con aquel Donald Trump que decía, my great friend, the great man, a magnificent, ¿quién sabe qué? Andrés Manuel López Obrador. Esto ya no se oye. Y los temas de la industria eléctrica y ahora de la ley de hidrocarburos y algunas reglas que se han venido cambiando, pienso que son el telón de fondo de lo que será una relación por demás compleja. Y me queda una duda, Enrique. ¿Quién será? Bueno, ya sabemos quién nos representará allá en los Estados Unidos. Esteban Moctezuma. No le veo muchas habilidades diplomáticas, pero en fin, ahí está. ¿Quién será el embajador que nombre Joe Biden como el representante de los Estados Unidos en México? Yo creo que ahí estará la clave de la relación, dependiendo de la personalidad de quien sea el diplomático o el político que esté al frente de las políticas de la Casa Blanca. Tienes toda la razón, Pedro. Mira, la forma es fondo, ¿no? Evidentemente estas formas y relación de los presidentes impacta mucho en la relación. Tú recordabas a Jimmy Carter con López Portillo, y estoy casi seguro que en esa época fue Jimmy Carter nombra a un embajador norteamericano en México de origen mexicano, de apellido Nava. Y eso molestó mucho a López Portillo, porque como el país de los Estados Unidos enviaba a un mexicoamericano a representar a los Estados Unidos. Todas esas formas contaban. Este embajador duró solamente un año en México. Hoy todavía vive en California y da algunas pláticas. Muy interesante, Nava. Muy probablemente, Pedro, tengamos al segundo embajador de origen hispano-mexicano. Suena mucho Ken Salazar, procurador del estado de Colorado, muy cercano a Joe Biden, un hombre ya grande, conoce perfectamente México y vaya, suena mucho. Como tú sabes, todo eso puede cambiar. Mucha gente ha preguntado, ¿y por qué no ha nombrado Estados Unidos todavía embajador? Bueno, simplemente todavía no nombran embajadores, a ninguno, ni a China, ni a Reino Unido, ni a Canadá, que son a lo mejor junto con México los países en donde saldrían los primeros embajadores. Apenas se están nombrando pues subsecretarios, algunos de ellos tienen que pasar por aprobación del Senado. Entonces, yo creo que todavía le faltan un par de meses para ese nombramiento, ojalá y menos,
porque el tema migratorio, como lo señalaste, Pedro, está creciendo y creciendo. Hay una crisis humanitaria ahí. Evidentemente México juega un rol tanto en detener a los centroamericanos ilegales como en pues jugar una especie de aliado con los Estados Unidos en nuestra frontera norte, en recibir a aquellos que sean devueltos. Vaya, es un sinfín de temas muy complejos, no son tan simples como a veces se muestran en los medios, son mucho más complejos y los temas están ahí y seguirán ahí, Pedro. Entonces más nos vale ponernos a trabajar en esta relación bilateral para llegar a soluciones conjuntas. Pero claro que sí, y se me hace muy coincidente con tu comentario, se me hace muy lógico que Joe Biden eche mano de alguien en la embajada que tenga algún tipo de vínculo con México, porque así ha sido el tema con funcionarios transgénero, con afroamericanos, como es el caso del secretario de la Defensa, sin ir más lejos, ¿no? Y con el secretario de Salud de los Estados Unidos, en fin, está él abarcando con otra dinámica de pensamiento a los nombramientos que le dan una enorme agilidad. Incluso sé que va a echar incluso hasta mano de algunos elementos de Hollywood para ser representantes de los Estados Unidos ante el Reino Unido o Francia, así con una especie de glamour interesante en un sesgo diferente que está haciendo la marca de Joe Biden. Ya lo veremos y por lo pronto ahí nos queda Ken Salazar como un posible desde la óptica de tu forma de ver las cosas desde Washington en esta serie de estudios mexicoamericanos. Como siempre, querido Enrique, te mando mi cariño, un abrazo. Igualmente, Pedro, un abrazo para allá.